Fernando, y esencialmente muchas gracias a todos ustedes por haber venido en este día, ¿no?, tan húmedo, tan lluvioso, y así un poco pues, para escucharme, ¿no? Así que bueno, pues si les parece, pues dividiremos esto un poco en dos partes, ¿no? Por una parte, pues claramente pues mi exposición, que más o menos casi la podríamos presentar como del pasado al presente de Cataluña, ¿no? Y luego ya mañana pues ya estaríamos más centrados del presente y el posible futuro, ¿no? O sea, que ahí ya nos meteríamos en otras partes. Y ambas posiciones claramente dejando luego, pues bueno, pues unos 20 minutos o lo que sea, pues bueno, pues al coloquio, ¿no?, que suele ser lo que más miedo da. Habitualmente siempre mis compañeros procuran ir muy justo, bueno, ya no da tiempo, adiós, no sé qué, y ya está. Bueno, pues aquí nos arriesgaremos, espero que no haya el mercado cerca y haya pues saldo de cajas de tomates y ese tipo de cosas, ¿no?, para esas circunstancias, ¿no? Pero bueno, muchas veces el coloquio siempre viene bien, porque después de una exposición de temas y de puntos, si se ha pasado de una manera superficial por alguno de los temas y quizá más interesantes, pues igual algunos prefieren precisamente muchas veces profundizar más, ¿no? Igual hoy no tanto, aunque puede haber temas que yo creo que nos van a sugerir o profundizar en detalle, pero seguramente mañana, pues como es el que más conocemos, el que más vivimos, y tenemos mucha gente además que le afecta porque viven allí, están allí, etcétera, pues bueno, pues yo creo que también van a salir muchos temas a la hora, bueno, pues de poder exponer y clarificar, ¿no?, en lo que se pueda un poco esas circunstancias, ¿no? Y así. La primera cuestión, un poco para empezar, pues sería principalmente, bueno, el por qué, ¿no? ¿Por qué importa Cataluña? ¿Y por qué es necesario dar conferencias de este tipo? Esencialmente por dos aspectos. Uno, pues porque como vemos, Cataluña está siendo en este momento quizá, bueno, pues la cuña un poco pues de fragmentación de lo que parecía que no podía suceder, que es un poco la disgregación de lo que estaríamos hablando como de España, ¿no? Todo el mundo, por el tema del terrorismo, más o menos siempre en el pasado hubiera marcado, hubiera subrayado, el País Vasco es casi la cuña de disgregación, y curiosamente, bueno, pues muy pocos expertos se arriesgaban a hablar del tema catalán, ¿no? Y ahora resulta que, bueno, pues Cataluña ha conseguido ese protagonismo de movilización social, de esa radicalización del nacionalismo, entre comillas, moderado, que se le había atribuido, y que claramente pues su posicionamiento de radicalización con diversos cambios de siglas pues ha provocado y ha favorecido, bueno, ¿no?, pues un poco todas las posturas que hemos estado viviendo y que veremos principalmente mañana, ¿no? Un poco a qué es debido, qué soluciones, qué fragmentamientos hay, etcétera, ¿no? El segundo aspecto, ¿no?, la segunda necesidad, la segunda pregunta. Pues hombre, la mayoría, muchas veces por experiencias profesionales, cuando salimos de España y partimos pues a otros lugares de Europa, tampoco estoy diciendo por Hispanoamérica, pero principalmente por Europa, y vamos igual a países con una historia más reciente, no sé, los antiguos países de Yugoslavia, los países del Báltico, pero incluso Alemania, ¿no? Pues resulta que nos podemos encontrar con respuestas que no es que quieran fastidiarnos, pero sí como que intentan entender que, bueno, que los nacionalistas no tienen por qué no tener razón, ¿no? Y nos quedamos nosotros, podemos decir, con un chasco, como si nos hubieran tirado un cubo de agua fría encima. Decimos, pero bueno, ¿qué demonios está diciendo este letón, este alemán, que yo le tenía tanto aprecio profesional, y ahora de repente me dice esto, ¿no? ¿Por qué parece que tienen como una gran permeabilidad a los discursos del nacionalismo, y curiosamente parece que tienen como una cierta acritud a ver que España es una comunidad nacional, aunque tenga una pluralidad y una riqueza cultural, lingüística en todos los aspectos, ¿no? Y así. ¿A qué se debe un poco en parte eso?
para que podamos entender un poco esas circunstancias. La mayoría de estos países, si hablamos de eslovenos, de croatas, de eslovacos, ya no digo nada de estonios, letones, lituanos, todo este tipo de peculiaridades, la mayoría son pueblos que han nacido en el siglo XIX. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando todos estos pueblos han aparecido en el siglo XIX, esencialmente en la época del romanticismo, han apelado a rasgos que no son propios de la razón, sino rasgos más bien de tipo sensitivo. O sea, son rasgos que apelan principalmente a la raza, un término ya, se puede decir, prohibido desde la Segunda Guerra Mundial por las consecuencias que tuvo el nazismo, pero ahora se centra y el gran protagonismo de todo, como lo vemos claramente, es la lengua, que haciendo de la lengua el gran instrumento contrario a su origen. La lengua siempre ha sido un puente entre las personas, entre las comunidades, y ahora la lengua es la creación de una identidad de separación con respecto a los demás. Si yo tengo una lengua, la lengua es, podemos decir, el reflejo de una identidad, por lo tanto de un pueblo, y un pueblo representa una nación. Eso podemos decir lo que nace en el siglo XIX a partir del romanticismo. Por eso hablaba un poco y citaba anteriormente a los alemanes. Los alemanes, cuando su nacionalismo aparece, surge en el siglo XIX, y así podemos entender un poco estas particularidades, ellos defienden una especie de nacionalismo irredento, determinado, muy vinculado al Volksgeist, o sea, el espíritu nacional, el espíritu del pueblo, ¿no? El espíritu popular. Que todos podríamos decir, bueno, si la nación la interpretamos como un ser orgánico y tú dices que la comunidad, la nación, tiene una especie como de alma nacional, ¿cómo se manifiesta esa alma racional, ¿no? O sea, ¿cómo me estás diciendo que esa alma nacional se puede manifestar? Se manifestaría a través de la cultura, de la literatura, de la lengua. Por eso para todos ellos siempre van a defender que la lengua es la primera visualización de un tema nacional. Entonces, todos los que han nacido en el siglo XIX y han tenido esa importancia recalcan ese aspecto. Para los alemanes es muy sencillo. Recalcar raza en el pasado o recalcar lengua significa un proceso, podemos decir, de unificación. Porque dicen, bueno, nosotros salimos ganando, lo que nos separa es la religión, por lo tanto, recalcar otro tipo de aspectos del tema cultural nos une a todos los alemanes, incluso las partes germanas de lo que fue el Imperio Austrohúngaro. Por lo tanto, para ellos es engrandecimiento, no es empequeñecimiento, ¿no? Para otros es sencillamente remarcar su identidad con respecto a otras partes. Un finlandés es en esa época dice, claro, ¿qué es lo que me separa a mí de un ruso? Cuando ellos eran una provincia rusa, que hubieran sido durante poco tiempo. Yo soy luterano, él es ortodoxo. Yo soy fino-ugrio, él es eslavo. Yo hablo en finlandés, él habla en ruso. No tenemos nada que ver. Yo soy de una identidad diferente. Un estonio, un letón, un lituano hacen lo mismo. Un eslovaco hacen lo mismo. Sus naciones surgen, podemos decir, a partir del XIX. Si nosotros vamos a buscar en Wikipedia, hombre, pues tengo un hijo que se me va a ir de Erasmus a Riga, Letonia. ¿Dónde puñeta está eso? ¿Y quiénes demonios son los letones? Rápidamente vamos a ver que la independencia de Letonia es desde 1991, que tiene una cierta soberanía en el periodo de entreguerras después de la Revolución Rusa, y luego ya se acabó. Todo lo anterior es historia del Imperio Ruso. Fin de la cuestión. Ya no hay nada. Pero caramba, o sea, la historia de estas, que casi le doy a imprimir, contento que me salgan 2 páginas, no hay más. Y todo está basado en esto que hablamos del siglo XIX. Claro, cuando hablamos con esta gente, y entonces decimos las peculiaridades, pues los problemas que tenemos de España, dicen, ya, pero en España, ¿cuántas lenguas tenéis? Claro, es que entonces eso es un conjunto de naciones, porque claro, los vascos una nación, los gallegos otro, los catalanes otro, no sé, y los suizos, hombre, son una nación. Los suizos hablan en alemán, hablan en francés, hablan en italiano, porque los suizos sí, nosotros no, pues que solo les une el interés por la banca. ¿Qué pasa? Claro, nosotros somos algo distinto, ¿no? Porque nosotros no hemos nacido en el siglo XIX, nosotros somos una de las naciones más antiguas que existen. Nosotros ya formamos parte de la Hispania en la época romana. Incluso San Isidoro de Sevilla, en la época visigoda, ya escribe una historia de España, cuando estábamos ahí, podemos decir, en los inicios. O
sea, somos una de las naciones más antiguas, ¿no? Incluso hay un librito muy interesante del fallecido Luis Suárez Fernández que te habla de las 5 naciones, ¿no? Las 5 naciones que surgen de la destrucción del Imperio Romano, ¿no? Te habla de Germania, te habla de Italia, te habla de la Galia, te habla de Britania y te habla de Hispania, ¿no? Y entonces las particularidades, como la Galia se transforma en Francia, el país de los francos, y en cambio España se mantiene Hispania y no pasamos a ser Gotia, absorbemos a los godos, o sea, nuestro propio potencial va a absorber a la nación germánica, mientras que en el caso francés se produce lo contrario, los francos absorben a los galos que dejan de tener esa importancia, comportamientos diferentes, pero ya la matriz de lo que podrían ser ese foco nacional surge a partir del siglo V, no del siglo XIX, como hemos hablado previamente de otros. La hora de juzgar, de hablar, por ejemplo, de cómo es el concepto de una nación es plenamente distinta, diferente. Nosotros no vamos con las reglas que puede ser un letón, un lituano, etc. Lógicamente no nos pueden entender. Somos nosotros los que tenemos precisamente que explicarles distinto, ¿no? Yo, ¿cómo me salgo? Pues, el año pasado estuve en Letonia y me hicieron esa pregunta a los letones. Le dijo, bueno, como me gusta bastante la gastronomía, les hago los ejemplos con gastronomía, ¿no? Entonces le digo, bueno, ¿cuál es el plato típico de Letonia? Pues ellos enseguida te hablan, bueno, pues al final te tienes que morder la lengua, pues son las típicas salchichas con puré de patatas y no sé qué. Pues dicen, pues esto no es que sea el plato típico de vuestro, es que es casi desde Berlín hasta Vladivostok, ¿no? Más o menos. Bueno, pues ya está. Pero si a nosotros los españoles nos dicen cuál es el plato típico, y yo, pero un momento, en la paella, en la fabada, es el cocido, la menestra de verduras, pero un momento, aquí tenemos discusiones. O sea, del mismo modo que para un tema que es discutible, tenemos una gran riqueza y una variedad imposible de describir, de la misma manera nos pasa a nivel nacional del otro modo. O sea, nosotros somos así, somos un complemento, se puede decir, somos una comunidad nacional con unas características plenamente distintas, diferentes en ese aspecto. También tenemos una gran riqueza lingüística, por la única circunstancia que tenemos una lengua que sobresale y que cumple una labor global plena, y tenemos otras lenguas perfectas, ¿no? Cuando no había los problemas de nacionalismo, pues todo el mundo tiene parentescos y tiene eso, y dice, bueno, ¿qué problema había? Yo hablaba con mis padres en catalán o en euskera o en gallego, lo que sea, y luego en mi trabajo me relaciono con lo demás, y todo el mundo era bilingüe, trilingüe, y tienes experiencias en la historia sin ningún tipo de problema, hasta el uso, se puede decir, maligno de la lengua como instrumento de ariete de destrucción, ¿no? Que ahí ya estaríamos en otro tipo de panoramas. Entonces, ya centrando un poco el por qué el tema de Cataluña es interesante, porque nos afecta en el proceso, podemos decir, de vertebración de España y de intento de cambio, un poco si vamos a una vía confederal, si estamos en una vía federal denominada autonómica, si es posible el tema de unidad, que demonios está pasando en este confinamiento, se puede decir, del futuro un poco de España, porque claro, Cataluña es el 25% de la economía nacional, ha tenido una importancia decisiva en todos los aspectos, por su población, por su economía, en ese ámbito, y como vemos, luego encima fuera tampoco nos saben entender, porque la mayoría vienen de unos proyectos nacionales que claramente encima resulta que juegan a su favor. Si encima estamos hablando que los movimientos nacionalistas tienen recursos públicos y pueden jugar muy bien a las cuestiones culturales, nos podemos encontrar plenamente pues que sin mala actitud están defendiendo todo tipo de circunstancias en eso. Yo me he encontrado en Chile y así dar una conferencia, y por ser navarro y haber estudiado en Bilbao eso, dicen, ¿nos puedes hablar de este tema? Sí, plenamente, vamos, y así. Y todos pensaban que iba a hablar en clave nacionalista, cuando fue un caso contrario, bueno, la que se armó, ¿no? Pues yo soy de la Vasco-Echea, pues me parece estupendo. Y de repente pues tener un follón en un tema de eso. ¿Por qué? Porque claro, estaba la línea, podemos decir un poco de eso, y todo el mundo la veía una vía romántica, idealizada, que lógicamente tú contraatacabas
a través un poco de ese tema académico y de ese origen, ¿no?, del siglo V, etc., ¿no? Ahí entonces empezaremos un poco a hablar un poco de esa particularidad, ahora centrándonos en el tema catalán, ¿no? ¿Cuándo podemos hablar un poco de ese origen catalán, de ese origen, se puede decir un poco, inicialmente de los condados catalanes en realidad, ¿no? Pues cuando surge, pues estaríamos casi cuando ha sido la invasión islámica de la Hispania Goda, ¿no? O sea, que después de la destrucción del Imperio Romano, cuando se ha producido esa unidad peninsular a través del reino visigodo, ¿no?, que es cuando se configura a través ya de, pues, podemos decir, durante todo ese periodo, un poco esa primera unidad política independiente del ámbito romano, y que para muchos, hay muchas discusiones a niveles historiográficos, dependiendo de diferentes mentalidades, pues algunos atribuyen, dicen, bueno, pues es en el siglo V, claramente es en el Concilio de Toledo, es en la época visigoda, porque se termina lo que podríamos denominar la mayor parte de las aportaciones que se configura, que podríamos denominar como ese cóctel español, ¿no?, y que por lo tanto se conformaría ahí, ¿no? Para otros es más reciente, sería la época igual de los Reyes Católicos, y otros incluso niegan la configuración de España hasta el siglo XIX con la Guerra de Independencia y la Constitución de 1812, ¿no? Entonces, como vemos, incluso entre los propios profesionales de la historia tenemos unas distancias, bueno, pues enormes, y unas discusiones muy historiográficas, algunas de ellas muy marcadas también por los posicionamientos políticos, ¿no?, que posibilitan o favorecen esas diferencias, esos matices y esas circunstancias, también por mentalidades, ¿no? Y así, por eso cuando entremos, pues sobre todo en la época moderna, podemos decir que podemos hablar, por ejemplo, de una identidad de España sin que haya precisamente una unidad igual de ley ni de aspecto. Le dicen, bueno, pero si los reinos seguían estando separados, bueno, pues no pasa nada. Nosotros tenemos la mentalidad nuestra muy troquelada desde la Revolución Francesa. Nosotros no consideramos que pueda existir un país si no tiene una unidad de ley, un mercado nacional, podemos decir que casi diríamos una misma ley para todos, una misma hacienda para todos, etc. Eso es desde la Revolución Francesa en adelante, no es anterior. O sea, tú puedes tener una identidad propia de comunidad, pero cada uno luego tiene sus propias leyes, sus propias costumbres, porque era la mentalidad de entonces previa a la Revolución Francesa. Eso es lo que nos hace, podemos decir, que nos cueste desde nuestro presente muchas veces entender la mentalidad de nuestros ancestros en aquellos periodos, porque lógicamente el contexto era distinto y su manera de comportarse, su manera de analizar y de responder a las circunstancias eran completamente distintas, ¿no? Un poco en ese sentido. Metiéndonos ya un poco en esas fases un poco de los catalanes, ¿no? Cuando ya se produce la invasión islámica, produce por tanto esa disgregación, esa disolución del reino visigodo, y por tanto hay que remarcar un poco esas fronteras. Es la aparición del Imperio Carolingio, Carlos Martel, que frena con su caballería pesada pues a los avances islámicos. Es ese peso que va a tener Francia. Tenemos que tener en cuenta que el mundo francés hasta la Revolución Francesa va a ser siempre la primera potencia demográfica, la primera potencia, por lo tanto, por la importancia de la agricultura a nivel también económico, y de esa manera se va a convertir en uno de los protagonistas de primera línea en ese desarrollo, se puede decir, histórico, de lo que podríamos hablar como de Europa occidental, ¿no? Por eso ese peso en el mundo medieval, en el mundo posteriormente también moderno, etc. O sea, siempre va a ser ese mundo que luego será el mundo francés, va a tener un protagonismo muy homogéneo, muy uniforme en esas circunstancias, ¿no? Y en el mundo medieval, ya que ya en sus inicios la caballería pesada lo va a ser todo, o sea, el gran arma que durará pues hasta la época moderna, que los tercios pues la volatilicen gracias a la aportación de la mosquetería, los arcabuces que disuelvan la caballería pesada pues a tiro limpio, y se acabó ya su
época y nacerá ya la infantería como el elemento primordial de los combates, ¿no? Entonces, cuando se produce eso, en la zona pirenaica se va a conformar la marca hispánica. Una marca hispánica formada por condados que muchos de los condes, algunos van a ser hispanos, otros van a ser francos. O sea que los condados van a estar en la parte del otro lado del Pirineo y también en la parte nuestra. ¿Qué poder tienen los condes? Los condes tienen una especie de poder casi absoluto en las zonas, en las comarcas que ellos controlan. Controlan la administración, son la máxima autoridad de justicia y también resulta que son el principal elemento de orden. O sea que es administración, es justicia, es orden, o sea que son como pequeños soberanos absolutos en la zona que ellos controlan, pero de forma temporal. O sea, ellos son condes por la obediencia y la confianza que tienen con el emperador carolingio. Entonces, si el emperador les retira la confianza, ellos tienen que abandonar el cargo y serían sustituidos por otros y ya está. Entonces, como vemos, son cargos en realidad que están al servicio y pueden ser sustituidos, etc., aunque tengan un poder importante, pero es un poder de confianza personal. Entonces, esa confianza es la que les permite representar en una zona de periferia y una zona de alta peligrosidad, porque es la configuración de una frontera que tiene su misión paralizar el avance islámico que ha llegado hasta el Pirineo, incluso ha llegado al sur de Francia y han sido expulsadas por las tropas carolingias un poco en ese aspecto, ¿no? Entonces se configura un poco ese elemento. ¿Cuáles van a ser las tensiones y las peculiaridades? Cuando el imperio carolingio vaya debilitándose, cuando empiecen ya a dividirse esencialmente en tres elementos, la parte de Francia, la parte de la Lotaringia y la parte de la Germania, el reparto del imperio entre los hijos del emperador, ese debilitamiento, las luchas internas del imperio carolingio que finalmente dará a la desaparición del propio imperio, proporcionará un reforzamiento de los condes. Es cuando ellos van a intentar arrebatar lo que más quieren. ¿Qué es lo que más quieren? Si ya tienen el poder para gobernar sus zonas, lo que van a querer es el carácter hereditario. Dicen, aprovechando que la autoridad ahora está debilitada, lo que voy a intentar es que mi sucesor no sea otro miembro de la nobleza cortesana que me sustituya, sino que pueda ser mi hijo, y por lo tanto convertir el tema del condado en plenamente hereditario, ¿no? De ahí ya empezarían a surgirse ya los linajes y las familias condales, precisamente ya con un carácter hereditario, pero que proviene precisamente un poco de ese proceso de debilitamiento del poder central carolingio, un poco de esa manera, ¿no? Así que la particularidad de los condados, que en el ámbito catalán principalmente van a ser 8, pues como vemos, bueno, pues van a surgir un poco de esa forma, ¿no? Un poco de esa manera. Si nos vamos un poco a esas circunstancias, ¿cuándo se convierten en carolingios? ¿Cuándo se convierten en hereditarios? Pues a partir del siglo IX, ¿no? O sea que ya podemos decir, tenemos ya más o menos una fecha un poco en ese modo que ya empezamos a ver cómo se van procediendo ahí. A partir de aquí, podemos decir, ¿cuándo se va produciendo ese proceso como de integración, ¿no? He puesto, por ejemplo, algunos ejemplos, ¿no? Por eso necesito aquí ya tirar de chuleta, ¿no? Pues, por ejemplo, el condado de Urgel, que va a ser como uno de los últimos que siempre va a mantener una cierta rivalidad con el de Barcelona, pues es con Jaime I en el siglo XIII, ¿no? Es cuando, podemos decir, se integrará en lo que va a ser ese pool un poco principalmente que se va a ir integrando, pero principalmente el condado de Barcelona con el de Gerona y con la zona de Vic van a conformar el núcleo central de lo que va a ser un poco esa parte un poco de la Cataluña vieja, de la Cataluña antigua, y el corazón, un poco el centro de lo que va a ser el poder hegemónico que va a ir de manera progresiva integrando un poco al resto, un poco de las antiguas entidades. El de Ampurias y el de Rosellón, por ejemplo, pues serán con Alfonso el Casto en 1172, o sea, ya estamos en el siglo XII, por ejemplo, cuando se van a integrar la parte de Rosellón en este aspecto. Cerdaña y Besalú, pues es con Ramón Berenguer en el siglo XI. Entonces, el resto de los condados, según
van quedando sin descendencia la rama condal de esa zona, o quedan absorbidas por el conde de Barcelona, o por vía matrimonial de manera pacífica, pues van a ir integrándose. O sea, el conde de Barcelona se va convirtiendo en el elemento hegemónico mayoritario que habitualmente siempre era conde de Barcelona y conde de Gerona también, y va por lo tanto absorbiendo un poco al resto, ¿no? Se va configurando ahí todo un proceso. El de Pallars y Ribagorza, pues por el contrario se integrarán en el reino de Navarra con Sancho el Mayor, ¿no? Y luego ya pues será esencialmente en la época del siglo IX cuando se forma el condado de Ausona, es la fundación por Wifredo del monasterio de Ripoll, etc., ¿no? Ya se va configurando, por lo tanto, ya un poderío importante en ese proceso, se puede decir, un poco de reconquista, ¿no? Con una multitud de diferentes núcleos, ¿no? No solo tenemos Covadonga, tenemos también el ámbito de Roncesvalles, tenemos en el ámbito de Aragón, o sea que el ámbito de los condados catalanes que han estado protegidos por el lado carolingio, que como vemos van aumentando su autonomía, su distanciamiento y por lo tanto van procurando aprovechar de esa manera, alejarse de lo que sería el poder central francés, pues también está sucediendo en el ámbito francés con el ducado de Borgoña, con el ducado de Bretaña, etcétera, que se va produciendo, bueno, pues un poco toda esa diferenciación que acabará en la Guerra de los 100 años y por el contrario, al final de la Guerra de los 100 años en el siglo XV, pues ya todo el proceso contrario, ¿no? De concentración de poder y por lo tanto de aglutinación y de subordinación de todos estos grandes ducados otra vez dentro del Reino de Francia, que ya estaríamos en la época moderna. Fechas importantes aquí a tener en cuenta, ¿no? Pues una sería en el siglo XII, 1137. ¿Por qué es importante 1137? Porque es el matrimonio de Petronila con Ramón Berenguer. ¿Y qué significa eso? Pues significa la heredera del reino de Aragón, que se casa precisamente con el conde de Barcelona, que ha aglutinado gran parte del poderío de aquellos condados. ¿Es por lo tanto una unión de igual a igual? Pues no, aquí también hay diferentes interpretaciones de los historiadores. ¿Por qué? Porque a partir de este matrimonio de 1137 es cuando empezamos a hablar de corona de Aragón. Y ya está. O sea, es corona de Aragón. O sea, no es como en algunos libros que encontramos, no, es el nacimiento de la Federación Catalana-Aragonesa, que no hay ninguna Federación Catalana-Aragonesa, ni es una liga futbolística catalana-aragonesa, ni nada de eso. O sea, la corona de Aragón es precisamente a partir ya de la unión dinástica de Petronila, heredera por ser hija de Ramiro II, el monje del reino de Aragón, y de Ramón Berenguer. Aquí tenemos interpretaciones distintas, porque causa el matrimonio de una princesa con un conde. Por lo tanto, el matrimonio, podemos decir, es desigual en ese sentido. Algunos dicen, bueno, mientras vive Ramiro II, el único que se puede titular rey es él, a pesar del matrimonio de ellos. O sea, Ramón Berenguer, por lo tanto, no es el monarca, no se transforma en rey de Aragón por ese lado. Incluso algunos dicen que ni siquiera es un cambio de dinastía, porque Ramiro II adopta casi como si fuese su hijo a su yerno, que va a ser Ramón Berenguer, por esa particularidad. Es una interpretación historiográfica que contradice, podemos decir, un poco a otros historiadores en ese aspecto, pero que se produce. ¿Qué es lo importante? Desde luego, lo importante es que a partir de 1137 se configura la corona de Aragón, pero se configura la corona de Aragón también de una manera descentralizada. ¿En qué sentido? Los aragoneses van a mantener sus leyes y sus fueros y sus costumbres, pero el ámbito catalán también va a configurarse de la misma forma. Entonces van a mantener también sus usos y van a mantener sus costumbres, pero integrado dentro de la corona de Aragón. O sea, no se produce una homogenización, no se produce una uniformidad, pero sí se configura una corona de Aragón. O sea, nunca ha existido un reino catalán, pero como vemos, sí se ha ido concentrando una parte, podemos decir, importante de ese ámbito, ¿no? Bien, pues eso se produce en ese aspecto. A partir de aquí, pues también vamos a tener lo que se puede hablar
Bueno, pues de una expansión en esa vía descentralizada, ¿no? O sea, cuando nos metemos ya en el siglo XIII, que quizás es una de las épocas pues, más interesantes, porque es la época de Jaime I, pues la época de Jaime I es la expansión a lo que, en fin, ¿no? Un poco todos estos hablan països catalans, ¿no? Y así, que curiosamente, como vemos, eso es una expansión sencillamente de la corona de Aragón, no es una expansión, se puede decir, del mundo catalán, ¿no? Es una expansión que se produce a través de Jaime I, que es la conquista del ámbito baleárico, conquista un poco del ámbito de Mallorca, y luego del ámbito valenciano. Y aquí ya entramos en diferentes peculiaridades. ¿Por qué se conquista, por ejemplo, el ámbito baleárico? Se conquista el ámbito baleárico porque ya en esa configuración de Aragón y lo que va a ser el Principado de Cataluña, el nombre de Principado de Cataluña se va a empezar a dar a todo el ámbito de los condados catalanes que van a quedar circunscritos a las cortes que van a conformar un poco todos estos condados. Por lo tanto, el territorio que queda representado en estas cortes es lo que se va a llamar ya pues, el Principado de Cataluña. Pero nunca existe un reino de Cataluña, pero sí unas cortes que van a dar a lo que va a ser, podemos decir, esos condados ya un poco unificados, ¿no? Con sus leyes, con sus usos, y luego pues, el reino de Aragón con sus propias particularidades en ese ámbito. Cuando se extienden hacia el sur, por ejemplo, al ámbito valenciano, primero es todo el periodo, toda la zona de Castellón, y luego finalmente ya va a ser el ámbito de Valencia, la conquista de la taifa de Valencia. El territorio valenciano no se integra de la misma manera unificada, sino que conforma una nueva entidad dentro de la corona de Aragón y se configura como reino de Valencia. Del mismo modo que el ámbito baleárico va a ser el reino de Mallorca, que se integra también en la corona de Aragón. Entonces aquí vemos una peculiaridad, también vamos a entrar el porqué un poco de esas circunstancias. El ámbito baleárico va a tener unas características propias. ¿Por qué se conquista? Principalmente porque este ente de Aragón y del ámbito del Principado tiene también una vía marítima de comercio con el ámbito italiano. El mundo italiano, los principados italianos, también con una demografía importante, con una fuerte demanda en muchos casos, sobre todo de materias primas, principalmente alimenticias. El ámbito italiano va a ser el primero que llegue al ámbito del humanismo, al ámbito del Renacimiento, principalmente ya en el siglo XIV, ya casi ya está preanunciando un poco esa época. Es un mundo que va a vivir del comercio principalmente. El ámbito italiano, sea Pisa, sea Venecia, sea Génova, sea la propia Toscana, son los grandes intermediarios de las rutas de Oriente que llegan al Mediterráneo oriental con respecto al mundo europeo. Los italianos se enriquecen como intermediarios, son los que llegan, por eso eran grandes interesados en las expediciones cruzadas de liberación de los santos lugares para que los cristianos pudieran ir a los santos lugares en las peregrinaciones, porque ellos son los que financiaban esas expediciones, creaban sus propios barrios y luego ellos tenían de esa manera una posición estratégica en la llegada de todas las rutas orientales, de la ruta de la seda, de las rutas que cruzaban todo el continente asiático o las que partían a través del Golfo Pérsico o incluso por el Mar Rojo llegaban a Alejandría. Si vemos los Hechos de los Apóstoles, vemos que el nacimiento del cristianismo y donde se esconden los apóstoles para que no los atrapen es en las grandes ciudades cosmopolitas, las grandes ciudades comerciales. Es Alejandría en Egipto, es Antioquía en Siria, es Constantinopla. El mundo romano también en esta época va a tener las mismas características. Las ciudades cosmopolitas van a ser las mismas, ¿no? Pues un poco lo de Pentecostés, que dice, y todo el mundo oía hablar en su propia lengua. Dice, caramba, ¿por de cuántos había? Pues un montón, porque era un centro comercial global de redistribución de productos a todo el mundo. Los italianos van a tener un fuerte protagonismo en ese sentido. Por lo tanto, el ámbito de la Corona de Aragón es muy complementario en la exportación de recursos hortifrutícolas, ganaderos e incluso cerealeros al mundo italiano, y va a entrar un poco en esa competitividad. ¿Hay alguien que lo jorobe? Sí. ¿Quién es? La piratería islámica que estaba concentrada en las Baleares. Por eso la necesidad de tomar control sobre las Baleares y repoblarla con población. En el caso
caso baleárico principalmente va a ser población inicial de la zona de la costa catalana y va a ser repoblada casi 3 veces, porque los piratas berberiscos casi por 3 veces van a llegar a las islas, van a apresar a toda la población, se la van a llevar y la van a vender de esclavos en el norte de África. O sea que los mallorquines actuales casi descienden de una tercera y hasta de una cuarta repoblación, ¿no? Y así, o sea que ese va a ser el ámbito mallorquín. ¿El ámbito valenciano va a ser parecido? Pues no. El ámbito valenciano ahora, podemos decir, es muy difícil de estudiar. ¿Por qué? Por el carácter político. ¿Por qué? Porque allí te encuentras con una particularidad. Llegan los ejércitos de la Corona de Aragón y te encuentras que después de la liberación del reino de Taifas, pues bueno, los valencianos son de todos tipos. Uno, hay una población musulmana importante, como lógico, es un reino de Taifa, más o menos se calcula que podría haber unos 100.000 valencianos musulmanes. Entonces, ¿son árabes? Pues no, árabes curiosamente no vinieron ni 4. O sea que eso que dicen, ¿cómo se nota cuando nos quieren picar y estamos en el extranjero? Siempre, los españoles tienes una mala leche, ¿cómo se nota que tenéis sangre árabe? Bueno, la que no tenemos de sangre árabe, nada, no, ni 2 gotas. O sea, los árabes son lo mínimo que vinieron. No digo que no llegasen, pero ahora podemos decir la cúpula de la alta sociedad musulmana. O sea, y además sabían dónde elegir. O sea, los árabes, los yemeníes, los sirios, todos estos son los que se fueron a Murcia, se fueron a la Huerta Valenciana, se fueron al Valle del Guadalquivir, etc. A los bereberes los mandaron a Galicia, por eso se sublevaron, bajaron todos. Oye, aquí nos morimos de frío, en medio del carajo, aquí nos han tomado el pelo, bajaron todos sublevados a Córdoba, que les dieran mejores tierras. Por eso se liberó tan fácil Galicia, porque todos los musulmanes que había allí se bajaron a Córdoba a reivindicar una zona mejor, que nos habéis tomado por tontos. Vosotros habéis quedado con la mejor zona y a nosotros nos habéis dejado esto que puñetas es, ¿no? Entonces hubo una revuelta interna. La mayoría del mundo musulmán van a ser muladíes, o sea, van a ser españoles convertidos al Islam. Entonces esa va a ser la particularidad. Que ahí ya nos produce también otro tipo de respuesta. Muchas veces cuando tengo alumnos Erasmus, les hago yo a mis alumnos, bueno, tener en cuenta en qué nos diferenciamos los españoles de un sirio. De ahora hay mucho, seguro. Un sirio está en la otra parte del Mediterráneo igual que nosotros. Los sirios tienen sangre fenicia, los sirios tienen sangre griega, los sirios tienen sangre romana. El cóctel es muy similar al nuestro. Y así, hombre, pero son moros, la mayoría son musulmanes. ¿Y si nosotros no hubiéramos hecho la reconquista? O sea, nosotros somos europeos y somos españoles con las características determinadas por un acto voluntario, porque hemos ejercido la reconquista y porque a través del Camino de Santiago hemos creado una yugular que nos une al resto de Europa y unificamos toda la liturgia romana en ese aspecto. Entonces estamos unidos con la Iglesia a través del Camino de Santiago, que unifica con los monasterios coloniacenses, que producen esa uniformidad de la liturgia, y luego extendemos, podemos decir, optamos por un concepto de vida y un modelo de vida que es el cristiano, cuando nos podemos haber quedado tranquilos y ahora seríamos Siria occidental. Entonces nosotros voluntariamente hemos optado, no es como los demás, como un holandés que dice yo soy europeo porque nació en Europa. Nosotros no, hemos nacido y hemos decidido que nuestro país no sea el norte de África, sino que sea el sur de Europa. Y eso se ha decidido por las generaciones pasadas. O sea, es un acto voluntario, no es un acto determinante por geografía. O sea, ahí hay otra particularidad en la cual todo el mundo de la península tiene el mismo origen en ese aspecto. Sean catalanes, sean castellanos, que aquí ya tenemos también la misma peculiaridad. ¿Qué significa catalán? ¿Qué significa castellano? El que vive en las zonas de Castillo significa lo mismo. Y dice, ¿por qué la diferencia? Porque el ámbito catalán está muy relacionado con el mundo del sur de Francia y el mismo catalán está muy influido por las lenguas provenzales. Pues incluso en el siglo XIX ahí muchos franceses decían, hombre, me gusta oír catalán, en definitiva lo entiendo, es muy parecido al aquitano, ¿no? Porque están emparentados. El catalán está plenamente familiarizado con las lenguas del sur de Francia, con las lenguas provenzales aquitanas que existían
pues han quedado muy reducidas, porque en realidad el francés que se habla en la actualidad es el francés de la parte norte, ¿no? Que es el que, podemos decir, ha monopolizado un poco toda esa representatividad, ¿no? Entonces, como vemos, hay una peculiaridad. Bueno, estamos con lo de Valencia, me iba por los cerros de Úbeda. Entonces, tenemos los muladíes, que son musulmanes. Tenemos otra parte que son los mozárabes, que muchas veces nos olvidamos de ellos. Y tienen una gran importancia, y más en estos instantes. ¿Por qué? Porque según se va procediendo a ese proceso de expansión de las fronteras cristianas hacia el sur, en las cuales también contribuyen ellos, es cuando ahora hay grandes concentraciones de mozárabes que se ven liberados. En el ámbito de Castilla es el mundo toledano, en el ámbito de la Corona de Aragón es el mundo valenciano. Se cree que unos 60.000 habitantes eran mozárabes, eran cristianos que estaban en unas circunstancias, se puede decir, de ciudadanos de segunda. O sea, en el mundo islámico uno puede mantener su religión, sí, siempre y cuando sabiendo que tú no eres un ciudadano de plenitud, que tengas plenitud de derecho. El testimonio de un cristiano en un juicio no es igual al de un musulmán, por ejemplo, es menor. Y tú pagas un impuesto especial de tolerancia para eso. Por eso la fama de los cristianos en los ámbitos mayoritarios islámicos eran, que además son gente muy inteligente, porque son joyeros, son médicos, son gente que vive en las ciudades y gente que vive ahí. Claro, el que puede pagar mantiene su religión, el que no puede pagar es absorbido por la religión mayoritaria, como pasó en Egipto, como pasó en Siria. Los campesinos se hacen musulmanes. ¿Por qué? Porque así no pagan un impuesto. El que es joyero o el que es médico tiene capacidad económica, si yo puedo pagar y mantengo, por lo tanto, mi cristianismo. Entonces, de esa manera también vemos la perdurabilidad de las comunidades. En el ámbito valenciano, el mundo mozárabe se ve ahora liberado y tiene ciertas particularidades. ¿Cuáles? Los mozárabes son los que, por ejemplo, proporcionan el sentimiento de unidad de España. Los del norte, más o menos, somos todos una banda de brutos, de aquí te espero que estamos bajando hacia abajo, pero con todas las diferencias y todos los matices. O sea, no poder decir que el rey de Navarra o el rey de León, etcétera, pueda tener eso, porque al final te cogen un territorio y lo dividen entre sus hijos y se quedan tan panchos. Y así, los que transmiten el ideal de unidad son los del sur, son los mozárabes, porque los mozárabes no están unidos con el resto de la cristiandad, son cristianos que sobreviven dentro del mundo islámico y que cuando son liberados, ellos mismos, incluso su Eucaristía, su misa, es el rito visigodo, el que llamamos mozárabe. El rito mozárabe es el rito visigodo. Y ellos sí tienen la unidad de, mira, nosotros estábamos unidos, llegaron los señores del turbante y ya hemos dejado de vivir otra cosa. Y ahora volvemos otra vez a ser libres. Y no entiendo por qué no estamos unidos de nuevo. O sea, son los mozárabes los que transmiten el sentido de la idea de la unidad hispánica al resto de los cristianos. Porque ellos sí viven, podemos decir en su recuerdo, la vieja unidad visigoda de unidad. Ellos son los que transmiten, podemos decir, o ese sentimiento, lógicamente muy idealizado, muy perdido en el tiempo, podemos decir como una unidad en ese aspecto, ¿no? Pero es el mundo mozárabe. Y los mozárabes valencianos, por ejemplo, son los que hablan su propia lengua romance. De ahí que, por ejemplo, ahora tengamos el tema, por ejemplo, polémico. Todos los valencianos hablan en catalán o en valenciano. Pues todo el mundo dice, siguiente tema. ¿No? Para evitar problemas. ¿Por qué? Porque, claro, por ejemplo, en el ámbito catalán dice, bueno, están muy emparentados y por lo tanto hubo una colonización de catalanes en el ámbito valenciano. Claro, siempre es el mismo ejemplo, sobre todo zonas de Játiva, etcétera, donde hay, vamos a decir, un bilingüismo fortísimo, hay una presencia muy fuerte y entonces, bueno, pues el valenciano que se habla allí está muy influido por el catalán e incluso pues, ahora ya, pues bueno, todas las globalizaciones y modernidades que se hacen en los idiomas, pues vete tú a saber pues si se está enseñando valenciano o se está enseñando catalán con algunas circunstancias distintas. Aquí ya tenemos que hablar con los filólogos que conocen, podemos decir, las raíces históricas un poco de esas evoluciones, ¿no? Pero hay algunas zonas, pero la mayoría de la población valenciana es la población que existía allí, no tanto de colonización catalana o de colonización aragonesa. Por lo tanto, por eso
muchos de los filólogos valencianos defienden que el romance que hablaban los mozárabes allí sería la base del valenciano posterior y por lo tanto no tendría una derivación del catalán en un sentido geográfico. Como vemos aquí, hay que andarse con mucho eso porque según la conclusión que saques, pues puedes tener un tema político con el tema valencianista, con el tema catalanista, etcétera, ¿no? Y así, con la reivindicación de países catalanes y la integración un poco de toda esa zona. Entonces, ahí como vemos tienes una peculiaridad importante, muy diferente, por ejemplo, del tema baleárico, ¿no? Y así. Pero bueno, ahí tenemos un poco esa circunstancia. Bueno, siguiente, otro tema a tener, que es importante muchas veces se queda fuera, es 1258. 1258 es el Tratado de Corbeil, ¿no? Eso, 1258, o sea, en pleno siglo XIII. Bueno, ¿y esto qué importancia tiene? Pues la verdad es que es un tratado que me parece bastante desconocido, etc. Bueno, pues es muy importante. ¿Por qué es importante? Porque se puede decir, 1258 es ya el reconocimiento del Condado de Barcelona, que podemos decir agrupa, ya casi ha conseguido la unificación de todos los demás, de que no prestan ya ningún tipo de vasallaje a la corona francesa. O sea, es la plena soberanía, la plena independencia. Puede decir que aquí vemos, pero son de la corona de Aragón. Sí son de la corona de Aragón, pero muchas veces se producen ese tipo de interferencias. O sea, que quiero decir, por ejemplo, en Europa el rey de Bohemia era a la vez el rey de Hungría, pero como rey de Bohemia estaba subordinado al emperador y como rey de Hungría no estaba subordinado al emperador. Y entonces, en este aspecto, el rey de Aragón es vasallo del Papa y no hay nadie por encima de él, pero como conde de Barcelona tiene que prestar vasallaje al rey de Francia porque es el heredero del emperador carolingio. Entonces, a partir de 1258, podemos decir, consigue la particularidad de que no tiene que prestar ningún tipo de vasallaje como conde al rey de Francia. ¿Y esto es gratis? No es gratis. ¿A cambio de qué? A cambio de no reivindicar los derechos a los condados existentes al otro lado del Pirineo. El condado de Narbona, el condado de Toulouse, etc. O sea, los condados, como nos acordamos cuando empezábamos, hablamos de la marca hispánica, hablamos, había condados dirigidos por francos y otros por hispanos. Y entonces la mayoría de ellos, por las relaciones que van a tener ya estas líneas de condes que conforman ya una rama hereditaria, van a empezar a emparentarse entre sí. Muchos de ellos van a tener reivindicación y van a ser herederos de los condados que están también en el sur de Francia. Por eso podemos ver de repente unos mapas que nos pueden sorprender. Bueno, la corona de Aragón era dueña de la mitad de Francia. Todo esto, ¿cuándo? Esto de dónde es un poco en esta época, ¿no? Toda la época esencialmente de finales del siglo XII, inicios del XIII, que vienen todos estos emparentamientos y todo este tipo de relaciones. Aquí se produce un poco esa separación y cada uno busca su interés. Nosotros ya como corona de Aragón no queremos tener ningún tipo de, podemos decir, de intersección con el ámbito francés. Me parece estupendo. Os reconocemos como ya que eres conde de Barcelona y también conde de Urgell y de Osona, etc., plena independencia y no tienes que prestar ningún tipo de vasallaje a la corona francesa. Pero renuncias a las reivindicaciones de la parte de Narbona, la parte de Toulouse, etc. Bueno, pues ya está. Cada uno se queda con lo que le interesa y fin de la cuestión. Entonces ahí, podemos decir, vemos un poco ese tipo de matices, de diferencias, etc., ¿no? Y nos vamos ya un poquitín más para abajo y vamos a llegar a un tema también muy interesante en ese sentido. Aquí ya en el siglo XIII únicamente citaríamos lo que sería 1283, que sería esa conformación más o menos de esas cortes catalanas, y a partir del cual dejamos de hablar de condados y empezamos a hablar de Principado de Cataluña, ¿no? Que ya van a ser un poco casi uno de los 4 integrantes de la parte hispánica de la corona de Aragón, ¿no? O sea, Reino de Aragón, Principado de Cataluña, Reino de Valencia
que reúne a las Islas Baleares y es el que reúne el condado del Rosellón y la Cerdaña, o sea, la parte de Perpiñán. O sea, lo que los nacionalistas catalanes actualmente hablan de Cataluña Norte es el Rosellón y una parte de la Cerdaña, que históricamente, en el caso de que en Francia ocurriera algo y esto dijese se reincorpora en España, ojo que históricamente no deberían incorporarse a Cataluña, deberían incorporarse a las Baleares, porque conformaban el Reino de Mallorca. Decimos, pues no tiene ninguna explicación, la única explicación es porque el rey entonces de Aragón le dio la gana de conformar el Reino de Mallorca y uno de sus hijos le puso heredero de las Baleares y Perpiñán. Quiso hacer así, en fin, de la cuestión. La cuestión histórica viene un poco por ahí, ¿no? Entonces, es la parte, a partir del siglo XIII ya es el tema de Cerdeña, es el tema de Sicilia y llegará también al tema de Nápoles, ¿no? Las luchas esencialmente con el ámbito angevino, y de ahí vendrá el que la corona de Aragón vaya a tener cada vez más una creciente rivalidad con la corona francesa. Chocarán en el ámbito francés, la corona de Aragón, aunque se mantiene fiel a la Iglesia Católica, protegerá, por ejemplo, la herejía cátara, porque lo reconocían como patrono. La monarquía francesa aniquilará a los cátaros y repoblará a gran parte de toda esa población con colonos franceses del norte, de que se produce también una ruptura lingüística entre el sur de Francia y el ámbito, podemos decir, catalófono un poco en ese aspecto. Y la corona de Aragón también pues va a tener ya esas peculiaridades, una parte plenamente hispana y una parte plenamente también italiana, Reino de Cerdeña, Reino de Sicilia, Reino de Nápoles, ¿no? Un poco en ese sentido. Así que aquí ya empezamos a plantear ya dos aspectos a tener en cuenta de este ámbito, la corona de Aragón, que también afecta a los catalanes. Una, que los catalanes nunca han sido independientes, como vemos, tienen un protagonismo importante, pero dentro de una corona que es descentralizada ya casi desde su origen en los territorios. Pero no son malos, o sea, no puedes hablar de una federación catalano-aragonesa porque no existe una federación catalano-aragonesa. Los valencianos tienen categoría de reino, por ejemplo, cuestión que no tienen, por ejemplo, el Principado en Cataluña, ¿no? Entonces vemos, aunque cada uno tenga sus cortes y se reúnan en Caspe, bueno, pues todos un poco delegaciones, un poco de todas las partes que conforman esa corona de Aragón. Otra particularidad es, a diferencia, por ejemplo, del ámbito castellano, la corona de Aragón, el monarca siempre va a tener una gran debilidad. En el ámbito castellano era diferente. El Reino de León, por ejemplo, siempre va a ser un reino muy de ley, muy de autoridad real, y que, por tanto, chocará luego con el ámbito castellano, que va a ser un ámbito, sobre todo, más bien de costumbres, ¿no? Y de hombre de frontera. Por eso, a nivel literario, que tiene un gran eco a nivel histórico, el Cid, podemos decir, cobra un poco esa dimensión pero si el Cid no deja de ser, podemos decir, una representación del caballero de la Reconquista, y encima se pasa un poco de lado en algunos momentos ya, pero el Cid representa en ese momento el elemento, se puede decir, de frontera, capital, pionero del Reino de Castilla, y por eso también el tema del juramento con el tema del rey, que choca con el ámbito leonés, que son mucho más, podemos decir, legislativos, como herederos de la tradición visigoda refugiada en el ámbito asturiano. Los castellanos podemos decir, están muy recolonizados por zonas menos organizadas, de gente del Cantábrico, de gente del Pirineo, y por lo tanto es la independencia del hombre de frontera que nos apresta un poco a ese ámbito, y que ha sabido sobrevivir con unos fueros, con unos urbanos en plena zona llana de mayor peligro ante las razzias musulmanas, ¿no? Cuando se abandonan los montes y se empieza a colonizar toda la zona de la meseta norte, ¿no? Es unas características completamente distintas. En el ámbito de la corona aragonesa, el rey mantiene una debilidad profunda, aunque ha conseguido todo un proceso de reconquista a través de toda la costa levantina, gracias a la coincidencia de intereses de la nobleza, del propio monarca
y sobre todo de la casta también de comerciantes de las zonas de las ciudades costeras que se están enriqueciendo con el negocio, con el ámbito italiano, ¿no? Entonces, en ese aspecto van a mantener, lo cual también va a provocar que si el rey quiere mantener su proceso de expansión tanto hacia el ámbito mediterráneo para controlar el ámbito del Mediterráneo oriental, que es el proceso de enriquecimiento de sus comerciantes, necesita como punta de lanza que los nobles sean el elemento militar que derrote al ámbito islámico en ese proceso. Por lo tanto, vemos esa transferencia de poderes y ese debilitamiento, a diferencia del ámbito castellano, que cuando se unifique León y Castilla, el rey va a tener un poderío bastante más fuerte frente a la nobleza. En el ámbito castellano, el rey va a tener unas dimensiones menores, va a recibir menos impuestos, tiene menos tierras de realengo y por lo tanto sus ingresos van a ser menores. El rey de Aragón va a estar condenado, por tanto, a ser más pactista, más político. Por eso la cuestión que decíamos es que los de Aragón parecían que eran como más maquiavélicos, ¿no? En eso es que no tenían más remedio, no tenían poder militar en el caso de una revuelta de la nobleza, ¿no? Entonces tenían que pactar muy bien un poco esas circunstancias, ¿no? Vale. ¿Qué otra peculiaridad hay que tener en cuenta que es muy importante en ese aspecto? Pues ya llegando al siglo XV, 1410. ¿Por qué? Porque en 1410 es el compromiso de Caspe. ¿Qué importancia tiene el compromiso de Caspe? Es la extinción de la Casa Nacional de la Corona de Aragón. Se extinguen, se puede decir, los reyes que son de sangre herederos ya de Petronila y de Ramón Berenguer. Ya no quedan. Ha muerto Martín el Humano y ha muerto, por lo tanto, el último que tenía sangre del Condado de Barcelona y de la Casa Real de Aragón. Por lo tanto, tienen que elegir entre los candidatos y se van a reunir los delegados de las partes de la Corona de Aragón. Finalmente, ¿quién será el heredero? Pues quien consideran que puede proteger mejor los intereses. Fernando de Antequera, o sea, Fernando de Trastámara. Entonces estamos llevando a un hermano menor del rey de Castilla. ¿Qué importancia tiene que llegue un Trastámara a lo de Aragón? Pues bueno, eso casi es un elemento providencial. ¿En qué aspecto? Porque los Trastámaras resulta que son los que reinan en Castilla, los Trastámaras son los que van ahora a reinar en Aragón desde inicios del siglo XV, y luego a partir del hijo de Fernando de Antequera, que es Juan II, al casarse con la heredera del reino de Navarra, también va a haber Trastámaras en Navarra. Por lo tanto, resulta que todo el mundo va a ser familia, hasta los portugueses, que es la casa Avis, con V, pues van a estar entrelazados también con todos. O sea, la Casa Real de Portugal, la de Castilla, la de Aragón y la de Navarra, los cuatro reinos que quedan del ámbito cristiano, todos van a estar emparentados entre sí y todos van a tener sangre trastámara. Y la sangre trastámara lleva en su genética la idealización de la unidad peninsular. Entonces, por eso, podemos decir, los Trastámara van a ir haciendo muchos matrimonios comunes para intentar lograr entre ellos la ansiada unidad, se puede decir, peninsular, pero de una manera, podemos decir, pacífica, a través de los matrimonios. Se logrará en la época de Felipe II de una manera natural, lo que pasa que ya para entonces absorber el conjunto portugués pues va a ser ya casi difícil. Portugal tiene una identidad, se puede decir, propia, ya muy hecha para entonces, y llega ya tarde un poco a ese proceso. Eso ya daría casi para otro tema que sería el iberismo, la historia de Portugal y así, ¿no? Y así que eso, algunas veces me entretengo con el catedrático de genética del CEU, que es portugués, y bueno, si tú eres español como nosotros, con la educación, la elegancia que tienen los portugueses en la vida, te admitiré eso, no sé, nunca ni un insulto, nunca nada. Trato de lo más agradable, pero le notas, venga, que ya te invito al café para apaciguar, ¿no? Les notas un poco el sentimiento que tienen de una identidad propia, un poco en ese sentido muy fuerte, pero nunca de malas formas, siempre con una educación de una elegancia extrema, ¿no? Y así que en ese aspecto, bueno, pues eso sería otro tema. Entonces, la importancia de 1410 tiene esa gran importancia porque es la consolidación de la Casa Trastámara en la corona de Aragón, por lo tanto. Y también en ese aspecto la entrada y los intereses en ambas partes, tanto en Castilla como en Aragón, de la misma familia, ¿no?
Y como hemos dicho, solo voy a poner algunos ejemplos para que veamos que esto parece Juego de Tronos. Muchas veces a los alumnos de la facultad les digo, no sé para qué veis estas series que no son reales, cuando precisamente la historia tiene aspectos casi que son como Juegos de Tronos y son precisamente verídicos, ¿no? Por ejemplo, cuando hablamos del hijo de Fernando de Antequera, Juan II de Aragón. Juan II de Aragón se casa con Blanca de Navarra. Los hijos de Blanca de Navarra serán Carlos, el príncipe de Viana, que será el que tenga las luchas, las guerras civiles, por ejemplo, con su padre. Cuando Juan II enviude, se casa con Juana Enríquez, que es una dama de la alta nobleza castellana, el hijo será Fernando el Católico. Lo cual quiere decir que cuando Fernando el Católico vaya a los temas de Navarra, que entonces tenemos al nacionalismo vasco a decir, claro, es que Fernando el Católico, como español, invadió el único estado soberano vasco existente y así. Un estado que quienes reinan allí son los descendientes de su hermanastra y él es el jefe de la familia. O sea, no son cualquiera, el jefe de la familia es él. Oye, yo soy el jefe de la familia, a mí no me habéis pedido permiso para pactar con el rey de Francia o lo que sea. Y el jefe de los tres tamares soy yo. Y vosotros, tú. Y sois los hijos de Leonor, mi hermanastra. Entonces podemos decir, hay ese tipo de capacidad. Y si nos vamos a Castilla, Enrique IV, su madre es la hermana de Juan II. Y así, o sea que vemos un poco las peculiaridades. Y Juan II, que también se había casado con una aragonesa y había tenido a Enrique IV, luego posteriormente se casa con una princesa portuguesa, que es con la que tiene a Isabel la Católica. Y luego Enrique IV se casa con la hija de Juan II, que se llama igual que su madre Blanca, de Navarra, la repudia y se casa con Juana, que es una princesa portuguesa. Entonces decimos, yo ya me he perdido, yo también. Todos son primos carnales entre sí. Los navarros, los aragoneses, los castellanos, los portugueses, al final son la misma familia. La única duda es quién conseguirá la unión de todo y se lleva el bingo de todo. Pero todos jugamos a la misma partida, todos queremos lo mismo, lo único que a mí me gustaría que fueran mis hijos y no fueran mis sobrinos los que heredasen. Porque mis sobrinos son los del reino de al lado. Pero como vemos, no son extranjeros, todos se conocen plenamente en ese aspecto. Y cuando lleguemos a los reyes católicos, Fernando el Católico tiene su partido en Castilla, que se lo ofrece a su mujer. Entonces, él es un Enríquez por parte de madre. Los Enríquez son una de las familias más importantes de Castilla. O sea que, como vemos, hay una interrelación profunda un poco en ese ámbito. ¿Y dónde quedan los catalanes en este ámbito? Bueno, pues los catalanes son los que han estado llevando todo el ámbito de negocio en el ámbito del Mediterráneo, con ese poder. Y por lo tanto Barcelona cobra una importancia como ciudad comercial y costera importante. En el siglo XV empieza su decadencia, muy fuerte su decadencia. ¿Hay alguna ciudad que coja su relevo? Valencia. Entonces siempre va a pasar un poco eso. Cuando tiene protagonismo Barcelona, las demás ciudades no tienen ese protagonismo. Cuando Barcelona empieza a caer, Valencia empieza a coger su sustitución, porque lógicamente están en la misma zona y más rápidamente van a configurar un poco todo ese proceso. Aquí un tema importante, interesante a tener. En ese tema de pactos, en esa debilidad del rey de Aragón que estabas comentando, ¿cómo está el equilibrio de poderes en el ámbito, por ejemplo, catalán? Pues hay matices en el ámbito del campo y de la ciudad. Me explico. ¿Quiénes son los que le pueden quitar el poder al reino de Aragón en el ámbito catalán? La nobleza. Vale. ¿Y tú cómo puedes recortar el poder a la nobleza? Que son los que te pueden quitar competencia, favoreciendo a los campesinos. ¿Y qué pasa con los campesinos? Que sobre todo del Llobregat para arriba, la zona de la Cataluña vieja, o sea, la Cataluña núcleo de la Reconquista, pues tienen el tema de la remensa. ¿Cuál es? Que un campesino está atado por derechos señoriales a su señor y no se puede marchar. Por ejemplo, dice, es que tú no sabes lo bien que vivimos los de la zona de Valencia en la zona de la Albufera. ¿Por qué no te vienes aquí a colonizar? Oye, me voy mañana.
porque ahora estoy pastoreando cabras. Y claro, el Señor te va a decir, oye, espera un momento, ¿a dónde vas tú? Yo me voy a Valencia, Colonizar, ¿vale? Pero tienes un derecho de remensa. ¿Y eso qué es? Que me tienes que pagar un dinero para que yo te dé la libertad, para que te pueda largar. Porque si no, yo me quedo sin campesinos aquí que puedan labrarme las circunstancias. Entonces, claro, ya tienes un follón. Si tú vas y eres el rey y dices, hombre, esto no pasa nada, vamos a facilitar el pago de remensas. Los campesinos, viva el rey, y los nobles pensan, a cabrito, me va a dejar sin gente que trabaje para mí. Es que es lo que me interesa, debilitar al noble, que es el que me puede hacer la puñeta, al campesino no. Son mis soldados, son los que me pagan los impuestos. Tú eres el rey que me puedes provocar los problemas. Entonces vemos que el rey de Aragón siempre va a tener como una faceta más populista en ese sentido. Si nos vamos a la ciudad, a Barcelona, ¿quiénes van a estar allí? La Viga y la Busca. ¿Y estos quiénes son? Como si fuese la prehistoria de los partidos políticos. La Viga serían los concejales representativos del patriarcado, de las grandes familias de comerciantes. Por lo tanto, ¿qué es lo que quieren? Comprar barato habitualmente de la producción para venderlo caro en los mercados italianos. Así que en ese aspecto son los que representan el patriarcado gobernante de la ciudad comercial de Barcelona. ¿Estos les interesa recortar el poder al rey? Claramente sí, o sea, siempre le van a poder más poderes, más competencias, a cambio principalmente de créditos económicos para las expediciones militares, etc. ¿Cómo poder recortar tu poder a los de la Viga? Dando más poderes, por ejemplo, a los de la Busca. ¿Y los de la Busca quiénes son? Los de la Busca suelen ser los artesanos, podríamos decir, traduciendo a nuestro presente, los autónomos. O sea, los que tienen pequeños talleres, la gente de los gremios, etcétera. Y de caramba, nosotros nos estamos matando aquí a producir a elementos y resulta que los comerciantes nos intentan poner unos precios límite para intentar de esa manera, bueno, pues enriquecerse ellos, pero nosotros, carajo, somos los que estamos produciendo aquí una serie de elementos que ellos luego van a vender a Italia, y nosotros también queremos tener nuestra representatividad en el ayuntamiento y nuestra fuerza, porque siempre están representados un poco lo mismo. Entonces, como vemos, hay sectores. El rey de Aragón, por su debilidad política, va a procurar ser como más populista y remarcar, reforzar esencialmente los elementos como más populistas y así, ¿no? Luego, pues, vemos reinterpretaciones nacionalistas, claro, el pueblo catalán en su lucha, la lucha de clase, pero la lucha de clase ni qué puñetas me estás hablando, si estamos hablando aquí del siglo XV, ¿no? Entonces, bueno, vemos un poco todo ese tipo de particularidades. Bien, a partir de ahí que vemos como una corona de Aragón en descenso y una Castilla que es dominante, predominante, pues nos metemos ya con el ámbito de los reyes católicos, y aquí ya vamos a entrar en otro tema. Vamos a ver, carajo, cómo se va el tiempo. Entonces, bueno, 5 minutos para pasar a preguntar y así, pero por lo menos llegar, no sé, al siglo XVI. Yo quería llegar al siglo XIX, y para mañana se nos queda aquí demasiado. O sea, la particularidad sobre todo era que a partir de los reyes católicos, como vamos a ver que el matrimonio es, podemos decir, como asimétrico. ¿En qué aspecto? Juan II es el que más desea que su hijo se case con Isabel la Católica. E Isabel la Católica también va a desear casarse con Fernando por diferentes variantes. O sea, no nos vamos a meter en Castilla porque sería otro tema, pero Castilla tiene también su guerra civil, la nobleza contra Enrique IV, va a utilizar a los hermanastros en contra, Alfonso, el hermano pequeño de Isabel, que fallece, y por eso luego el uso de la princesa Isabel en contra de su hermanastro Enrique IV. Y luego, para buscar alianzas, van a intentar casarla con diferentes prohombres, ¿no? O con el duque de Angulema de Francia, o con el propio Ricardo III de Inglaterra posterior, que era jorobado, o con el rey de Portugal, Alfonso V, que le llevaba, no sé si eran 23 o 24 años de diferencia, etc. Fernando el Católico era primo en segundo grado, no carnal, primo en segundo grado, pero era un año menor que ella.
Así que por lo menos, tanto para ella, perfecto, con respecto a todos los candidatos, ¿no? Lo intentaron casar con el maestre de la Orden de Calatrava, que había pedido un permiso especial, ¿no? Y tenía 17 años más que ella, ¿no? Y así, que es cuando ella, que tenía 16, se hinca de rodillas toda la noche rezando y le pide a Dios: haz lo que sea, yo haré lo que sea por ti, pero no tengo a nadie para pedirte por favor que me salves. Al día siguiente es cuando le comunican que Pedro Girón ha muerto de un ictus cuando iba camino de la boda. Entonces Isabel, te la debo. Ya vemos por qué Isabel era tanto de iglesia. Decía, bueno, que yo le pido a Dios las cosas y Dios me las da. Entonces, que nadie me diga quién es, ¿no? La Isabel la católica va a estar, pero porque tiene pruebas de ello, ¿no? Claro, el matrimonio con Fernando es un matrimonio desigual porque la corona de Castilla es una corona de Castilla muy fuerte, muy dinámica, controla a través de luego de la Reconquista gran parte de la península, conquistó toda la Vega del Guadalquivir en la época de Fernando III el Santo, la unificación de León y Castilla le ha dado toda esa hegemonía, y estamos hablando para el siglo XVI más o menos de que Castilla tiene 5,5 millones de habitantes, 6 millones. La corona de Aragón tiene 900.000 en su franja hispana, y en la franja italiana tiene como medio millón en Sicilia, 200.000 en Cerdeña y cerca de 750.000 en Nápoles, más o menos para que nos hagamos, ¿no? O sea, hablar de la corona de Aragón, ojo que los italianos eran la mitad de la población y Portugal estaba en torno a 1 millón y luego en Navarra éramos 150.000 y ya está, ¿no? Entonces cada uno podemos decir un poco en ese tipo de tamaño. Para que Isabel pueda casarse con Fernando, Juan II será cuando coja a Fernando y le diga: te nombro rey de Sicilia. Porque cuando Fernando pasa a casarse ya es rey de algo. El rey de Sicilia tiene medio millón de habitantes y las rentas más poderosas de esto. Como si dijese: me interesa que te cases con esa. A mí también, pero papá, yo no tengo nada, tú tranquilo, te compro un Porsche y ahora vete. Entonces podemos decir, se va con lo mejor del rey. Rey de Sicilia, que son las mejores rentas, y era todo el trigo que se consumía en los estados pontificios, en la ciudad de Roma. Por lo tanto, tenías un negocio seguro, o sea, le va a poner en esa tesitud. Y entonces aquí ya nos metemos, pues, un poco finalizando, claro, que va a ser toda la reconquista de Granada, por lo tanto es una operación común, como había sido también en la batalla de las Navas de Tolosa, que ya hay una apelación a todos los españoles por parte del arzobispo de Toledo. Llamamos a hacer frente a los benimerines, a todos los reinos cristianos, porque todos somos españoles, en los cuales se habla de los portugueses, de los castellanos, de los aragoneses, de todos, ¿no? Y así un poco en esa apreciación. Bien, cuando se toma Granada vendrá el descubrimiento de América. No vamos a meter aquí ya si Cristóbal Colón era catalán, no era catalán o lo que sea, ¿no? Porque ya, como vemos, pues ahí todo el mundo ha intentado demostrar que es gallego, todo el mundo ha intentado demostrar no sé qué. Incluso cuando he ido a Navarra decían: hombre, pero tú ya sabes que era Cristóbal Colón hijo secreto del príncipe de Viana, por lo tanto era navarro. Bueno, o sea que ya, como vemos, pues al final Cristóbal Colón todo el mundo lo quería, ¿no? Y así, si llegó a dejar deudas, no sé si lo iban a reivindicar tanto, ¿no? Y así. Entonces, con el tema de América, dice, entonces América es una prolongación de Castilla. Sí, pero entonces no es España. No, es España. Quiero decir que no es Castilla. Vamos a ver, pero en todos los catalanes no fueron a América. Sí fueron. Vamos a ver, pues ellos dicen que no. Pues no es así. ¿En qué sentido? Dos cuestiones para tener en cuenta. Una, cuando Cristóbal Colón llega a América, llega por las Bahamas, baja hasta Santo Domingo a tomar tierra. Ya se había salvado casi de su linchamiento, porque ya era el barco cuando le dicen: te damos 3 días. Si en estos 3 días no tomamos tierra, nos volvemos. Contigo o sin ti, tú verás. A los 2 días es cuando Juan de Triana grita tierra y le dice: quiero el doblón que se me prometió. El primero que veía tierra es el que se llevaba el doblón. Que estaba yo ya lo había visto por la mañana, yo lo sabía. Y se quedó sin cobrar el otro. Era un agarrado de cuidado, ese notaba la sangre genovesa. Digo, que el otro lo ha visto, el primero no, yo ya me había levantado por la mañana y la había visto antes de que gritase el otro. Y
Por lo tanto, no le tengo que pagar nada porque me quedo la moneda porque yo la había visto. Si le diste la palabra, no me la da. Bueno, a lo que voy. Cuando se toma tierra, la isla, ¿cómo la bautiza Cristóbal Colón? La española, no le pone la castellana. Entonces lo que decimos, aunque los reyes católicos mantienen una unidad personal y cada reino mantiene sus leyes y sus costumbres, Castilla mantiene sus leyes, Aragón mantiene sus leyes y dentro de Aragón podemos decir la federación de sus componentes, por lo tanto van a tener sus componentes, ellos ya empiezan, se titulan como res Hispaniarum, como reyes de las Españas y por lo tanto ya hacen imagen de España. ¿Eso va a tener alguna actitud contraria? Sí. ¿De quién? Del rey de Portugal, que es el que le dice, no tenéis derecho a usar el término de España, porque el término de España abarca toda la península y yo soy tan español como vosotros. Por lo tanto, no tenéis derecho a haceros, porque os habéis casado entre vosotros, a utilizar el término de España. Por eso Camões, en la gran expansión portuguesa hacia el oriente en busca de las especias, utiliza las grandes hazañas de los españoles en el oriente, hablando de los portugueses que conquistan la India de Vasco de Gama, etc. Claro, ahora no les podéis decir a los portugueses, es decir, recordad lo que decía vuestro gran literato, el equivalente a nuestro Cervantes Camões, que hablaba también español y por lo tanto todas esas circunstancias. ¿Por qué? Porque el término España está cargado ahora de toda nuestra historia desde entonces. En aquel momento era un término, podemos decir, vacío, que lo podíamos haber rellenado juntos y por lo tanto era un término neutro que lo reivindicaban tanto portugueses como nosotros posteriormente españoles. Por lo tanto, el término de España en la época de los reyes católicos era similar, podemos decir, a si utilizásemos ahora el término ibérico o de Iberia, ¿no? Que los portugueses, pues nosotros somos en fútbol una selección ibérica y nosotros también, bueno, pues ya está, no pasa nada. ¿Por qué? Porque es un término, podemos decir, geográfico y abarca a los dos. Pero ahora ya España no abarca a los dos, solo abarca nuestra historia y la historia de Portugal se considera en la historia de España. Ya no puede. Pero en aquel momento los reyes católicos sí, ya abarcan. Y Cristóbal Colón, cuando toma la isla, no la toma, podemos decir, en reconocimiento de Castilla, sino de la monarquía española, digan algunos compañeros míos lo que digan, y la titula La Española. Y del mismo modo también va a existir, pero entonces solo castellanos podían ir. Es una prolongación de Castilla, igual que el ámbito de la Corona de Aragón va al ámbito mediterráneo, al ámbito italiano, el ámbito castellano es el que se va a encargar del ámbito atlántico, o sea, el ámbito americano, pero no quiere decir que no pudiesen ir. ¿Por qué? Porque Isabel la Católica firma sus decretos en los cuales dice todos los súbditos de la Corona de Aragón que quieran ir a las Indias serán tratados como si fuesen naturales del reino de Castilla, porque todos somos uno en la monarquía española y por lo tanto van a poder ir ahí. Y en ese aspecto únicamente algunos datos y dejo, ¿no? A ver dónde estás. Aquí, Pedro de Margarit. Pedro de Margarit es el que va con Cristóbal Colón en el segundo viaje. Es el jefe de los soldados, va con más de 200 soldados ya para tomar posesión ya un poco de ese. Es de Lampurdán. Que yo sepa, Lampurdán no está en Segovia. Entonces, bueno, pues entonces empezamos a ver cómo empiezan a ir gente un poco de esa manera. Y van a empezar a ir a los obispados, los misioneros, etc. Entonces, la participación de gente de la Corona de Aragón, valencianos, catalanes, aragoneses en el ámbito americano, va a tener esa dimensión, como también van a ir gente del Reino de Navarra, etc. Aquí, por ejemplo, pues cuestiones de gente. Jaime Barqui, que fue el virrey del Río de la Plata. Juan de Asti, que fundó Nueva Barcelona en Venezuela. Y luego ya entraríamos sobre todo ya en los del siglo XVIII, que si eso, para pasar a preguntas, únicamente cito dos personas, que para mí yo creo que son importantes a tener en cuenta. Uno, Gaspar de Portola. Aquí ya nos estaríamos yendo un poquitín al siglo XVIII, pero bueno, Gaspar de Portola tiene su importancia porque es uno de los militares importantes del siglo XVIII. Es quien va a iniciar la conquista de lo que va a ser California.
Entonces Gaspar de Portola le van a encomendar una unidad. La unidad es la segunda compañía franca de voluntarios de Lérida y por lo tanto son los que van a ir a California. Son los que acompañan a los capuchinos que van a fundar toda la serie de fundaciones californianas. Los capuchinos, que algunos historiadores dicen que eran catalanes, eran de Mallorca. Es Fray Junípero Serra, el padre Palau, etc. Entonces, naturales de Mallorca. Por eso se entendían en catalán entre soldados y capuchinos. Son los que van a ir en el siglo XVIII allí. ¿Por qué? Pues porque desde la época de James Cook, cuando aquí meto una pequeña anotación, en la Guerra de los 7 Años, que es entre 1756 y 1763, Carlos III se mete en la guerra al lado de Francia, nos pegamos con los británicos, los portugueses, podemos decir, para que algunos pongan imágenes, la película del último mohicano, podemos decir ese periodo, y así, vale. Pues los británicos asaltan Manila y en Manila se quedan con todas nuestras cartas de navegación. Luego nos devuelven Manila a cambio de Florida, también habían conquistado La Habana, pero las cartas de navegación se las quedan. A los 3 años empiezan los británicos a dar vueltas por el Pacífico, y estos que hacen por aquí, lo hacen bien. O sea, son los primeros que empiezan a mandar barcos de guerra con oficiales y con científicos que van a buscar cosas raras. No, es que sabemos que hay un lagarto muy raro que no sé qué, ya. Y para eso llevas una fragata con 20 cañones y tripulación militar. Para llevar a 3 piraos que dicen que están buscando plantas y animales. Entonces dices, ¿y no se nos pueden presentar estos en la América del Norte y poner una base en la zona de la costa? Lo más probable. Pues yo, como virrey de México, señor Gaspar de Portola, coja su unidad de voluntarios catalanes y controle toda la costa del Pacífico. Pues los capuchinos parece que quieren pues que la acompañen. Usted, y si los otros van con un grupo de frikis de los lagartos, usted va a escoltar a los misioneros para que vayan fundando santuarios por California. Todos los capuchinos van a fundar Santa Mónica, Santa Bárbara, Los Ángeles, San Francisco, por eso tienen todos los nombres. Las ciudades californianas son fundadas por los capuchinos, y Coppola va a ir poniendo, podemos decir, un poco todas esas guarniciones ahí. Por eso la presencia un poco que van a tener, y luego tendrán una presencia, podemos decir, temporal en la isla de Nootka, en la zona de Alaska, ¿no? Y así. La isla de Nootka es esta que nos pone el documental del ardor de los osos cogiendo salmones cuando vamos a echar la siesta, ¿no? Pues ahí es donde hubo el fortín de San Miguel, y cuando Malaspina hizo su viaje allí, hay un óleo que te pone así, Fortín de San Miguel, con el buque de Malespina y Bustamante, y así, y los soldados españoles salen con barretina. Pues estos van con el gorro catalán, porque son voluntarios de la Compañía de Lérida. Entonces, de ahí que, lógicamente, para sus servicios de trabajo, pues utilizasen mucho, porque eran de la zona de montaña de Lérida, y así. Y se me había olvidado otro aspecto, ya con esto ya paso al turno de preguntas, así dejo el siglo XIX y XX para mañana, y así, pero los catalanes, por ejemplo, no estuvieron en los tercios. Bueno, van a tener una presencia importante, o sea, no se puede hablar, por ejemplo, de la época dorada del Imperio sin, por ejemplo, la influencia que va a tener Felipe II, por ejemplo, en Barcelona. O sea, Barcelona hubiera desaparecido si no es por Felipe II. ¿Y qué hizo Felipe II por Barcelona? Pues es el que recupera las atarazanas. Dice, todas las galeras que se puedan se construirán en Barcelona. ¿Para qué? Para hacer las galeras de Lepanto. Entonces, miles de hombres tuvieron que ir allí para trabajar, construir, cuando ya la gente había perdido, incluso ya no quiero Barcelona, era ya una sombra de lo que había sido en el siglo XIV, e incluso ya en el XV, en el siglo XVI casi, ya su importancia había desaparecido, y la afronta de los turcos provoca y favorece la necesidad de construir. Entonces se van a traer armadores del Cantábrico, que se van a establecer en Barcelona, y son los que van a construir ahora ya modelos para el Mediterráneo de galeras en este aspecto. Pero el modelo claramente era muy diferente el de Galeón al de una galera. Entonces la mayoría de las galeras se construyen allí, se van a construir allí,
eso resucita la ciudad de Barcelona, por lo tanto por la gente y todo eso que se va a prolongar, y de esa manera, bueno, pues se va a situar el que tengan un fuerte protagonismo. Quien vaya con Juan de Austria será Luis de Requesens, que era hijo de Juan de Zúñiga, y también su hermano Juan de Zúñiga. Y la cuestión curiosa es que Juan de Zúñiga siempre va a ser de nobleza castellana, con todos los títulos castellanos, y Luis de Requesens, que es el hermano, como procede de su madre era de la familia de los Cardona, para mantener los títulos catalanes, el hermano segundo va a coger todos los apellidos de la madre catalanes, y entonces el hermano mayor es castellano, el hermano segundo es catalán. Son hijos de los mismos padres los dos. Ese es el catalán y su hermano es el castellano. Entonces vemos aquí también las peculiaridades. Luis de Requesens será la sombra de Juan de Austria. Criado con Felipe II, será el que siempre acompaña a Juan de Austria en las Alpujarras, en todas las circunstancias, en Lepanto, etc. Podemos decir, el que evita que en los años jóvenes de Juan de Austria meta la pata. Entonces Juan Luis de Requesens será ese secante, y es el que envía luego posteriormente a los Países Bajos, después del duque de Alba, y muere allí de un cáncer, ¿no? Entonces era como la figura catalana más importante. La importancia que tiene Lepanto para Cataluña es también que el Cristo de Lepanto, por eso está en Barcelona, está en la catedral, ¿no? Y así, que es el crucifijo ese que está hecho con un madero que tiene un ligero, podemos decir, ladeado de cadera, que según la leyenda es porque el Cristo de Juan de Austria, cuando lo llevaban, un genízaro turco le apuntó con el arcabuz, le disparó, y entonces el Cristo hizo un giro para que no le diese, y entonces se quedó así, ¿no? Entonces por eso el Cristo de Lepanto resulta que está como un poco por el tronco, pero la leyenda es que un turco le disparó y entonces evitó el disparo ladeando la cintura, ¿no? Entonces quedó así. Así que bueno, nos hemos ido un poco de hora, estamos aquí porque ya el siguiente día hablaríamos mañana a partir ya de la guerra de sucesión, y por lo tanto como Felipe V se puede decir que es el 11 de septiembre, toda la cuestión del 11 de septiembre, pero también otra particularidad, quita los fueros, sí quita los fueros, pero resulta que quita los fueros, pero como en el siglo XVIII es cuando se ponen uniformes a todo el ejército, y de caramba, ¿y dónde vamos a hacer los uniformes? Pues entonces industria textil. Entonces la industria textil catalana, ¿cómo nace? Pues nace teniendo como principal cliente al ejército para hacer los uniformes blancos de los ejércitos españoles, porque claro, un ejército borbónico solo puede utilizar un color, que es el blanco. Los soldados franceses van de blanco, los soldados españoles en el siglo XVIII irán de blanco porque es el color de los borbones. ¿Dónde se hacen los uniformes? Se empiezan a hacer en Barcelona. Entonces de ahí el nacimiento de la industria textil. Curiosamente, a partir de esto, o sea que, como vemos, o sea, entonces Barcelona, si tendría que hacer monumentos, pues tendría que ponerle un monumento a Felipe II, por el tema de Lepanto, tendría que hacerle un monumento a Felipe V, el primer Borbón, por el tema de la industria textil, y los del Barça le tendría que hacer otro monumento a aquella Franco, porque es el que imposibilita que el Barça se hunda económicamente, ¿no? Ahí ya sería un el que le salva con el Nou Camp y todas las circunstancias, ¿no? Y así. Bueno, pues si quieren para hacer preguntas lo dejamos aquí, porque si no se nos va esto muchísimo de tiempo, y así mañana nos metemos, se puede decir, con el 19, y así nos metemos con el tema del republicano federal, el tema de los carlismos, el tema de las guerrillas, el catalanismo, o sea, ya nos metemos con toda la parte fuerte, porque ha sido el primer plato de entrada. Mañana vamos al segundo plato fuerte ya.